Hola, hoy vamos a profundizar en una de las combinaciones más racionales, mentales y fascinantes de todo el zodíaco. Si estás buscando entender la carta natal de alguien con Sol en Géminis, Luna en Acuario y Ascendente en Géminis, llegaste al lugar indicado. Estamos ante una tríada de aire pura. Esto nos muestra a una persona totalmente transparente y pensativa, una persona que puede ser al mismo tiempo un brillante analista de emociones y el cerebro revolucionario de una mejora social. Es, en esencia, un teórico de la conciencia humana, alguien que busca en su interior más profundo un nuevo orden social y que, a la vez, tiene todas las herramientas para comunicarlo de manera exacta y precisa. Comencemos este análisis astrológico con el núcleo de la personalidad, el Sol en Géminis. Esta posición nos presenta una esencia puramente comunicativa. El motor vital de esta persona está regido por la entrada y la salida continua de información. Es un verdadero procesador de datos que funciona desde el yo, identificándose profundamente con la curiosidad y el pensamiento rápido. La persona con Sol en Géminis necesita estímulos constantes para mantenerse encendida. Al ser de modalidad mutable, tiene el don de adaptarse a cualquier situación, lo que resulta en una personalidad extremadamente versátil. Literalmente, no hay tema que lo aburra, salvo, por supuesto, la ausencia total de información. Al ser de dualidad positiva o proactiva, es un buscador activo de datos para alimentar su inmenso centro de información. El aire geminiano nos presenta a alguien inteligente, inquieto, versátil y activo, con una enorme inclinación al pensamiento. Pero atención aquí, porque este pensamiento está especialmente dirigido a su propio yo. Aunque es un devorador insaciable de datos del mundo exterior, al tener este Sol en la casa 1, no solo es la búsqueda de datos, sino que él mismo se convierte en su gran objeto de búsqueda y autoestudio. Continuemos ahora con su mundo interior y su fuente de seguridad emocional. Tener la luna en Acuario nos muestra a una persona con un mundo interior absolutamente independiente y rebelde. Pero cuidado, esto no significa que sea desordenado o caótico. Al contrario, es un mundo interior que no se basa en los valores tradicionales, sino que busca constantemente una nueva forma de ser. Busca un nuevo orden en la emocionalidad y en la seguridad. Esta luna no busca la protección tradicional de un refugio seguro. Su paz y su verdadera seguridad se encuentran cuando bucea en lo novedoso, en lo inexplorado y en lo no conocido. Y al estar ubicada en la casa 9, el pensamiento elevado y filosófico se alza sobre esta emocionalidad. El elemento aire de Acuario le da las alas y su modalidad fija le da la fortaleza inquebrantable para avanzar. De dualidad positiva y emisora, es un buscador de nuevas formas. Conoce perfectamente sus raíces, pero no busca perpetuarlas. Para esta configuración, la tradición es solo el punto de partida hacia un destino completamente diferente. No perpetúa, innova. Desde afuera puede parecer insensible o quizás un poco frío, pero en realidad es un interior mental que entrega afecto a través de su forma novedosa de vivir la vida. Su visión es racional y su mundo interior se forja en un pensamiento holístico, innovador y basado firmemente en la búsqueda del bien común por encima del individual. Pasemos a su exteriorización, a su máscara y su relación directa con el afuera. El ascendente en Géminis le da a esta persona la herramienta perfecta para comunicar y recibir la información en forma clara, rápida y precisa. Siempre de mente veloz y con la palabra justa en la punta de la lengua, esta persona tendrá el recurso del intelecto siempre a mano para poder expresarse de la manera más entendible posible. Sin embargo, esta personalidad curiosa e inquieta solo debe tener cuidado con un detalle: no resultar demasiado distraída o atropellada al hablar, ya que esto podría entorpecer la comunicación fluida o pasar por alto la emocionalidad de los demás. Este ascendente
resulta un traductor excelente y necesario para un sol y una luna de aire, pero en su sombra puede parecer demasiado robótico o falto de empatía en su comunicación diaria. La conexión intelectual con el afuera será plena y brillante, pero podría sufrir o incomodarse en interacciones que estén basadas puramente en los desbordes emocionales sin lógica. Para entender el equilibrio de esta carta, miremos el eje 1-7. Aquí se presenta el fuego vital que le falta a la tríada principal, que recordemos es totalmente aérea. En este eje se ve que la persona busca en sus relaciones más cercanas y de pareja el carácter de líder y pionero que complementa a su sol. El estímulo intelectual y expansivo de Sagitario en la casa 7 es el complemento ideal para la curiosidad inagotable de su sol y para la mente racional y futurista de su luna. Rodearse de personas con filosofías de vida desarrolladas y pensamientos complejos o elevados será el cable a tierra perfecto para esta mente que siempre está volando. Por otro lado, el eje 4-10 es una clave fundamental en esta tríada. Al ser puro aire, este eje le aporta el agua y la tierra que tanto le hacen falta. En las raíces de la carta, Virgo le da orden y rutina, algo vital y muy necesario para anclar a Géminis y Acuario, evitando que termine volando a merced de los vientos del momento. Aquí el hogar está representado por la funcionalidad, el orden, los pequeños detalles y el servicio, algo que se complementa de manera muy natural con esa luna acuariana que busca el bien común. En el otro extremo, la casa 10 con Piscis le otorga el elemento agua en su imagen pública, dándole un baño de sensibilidad y emoción a toda una estructura racional de aire que podría parecer fría o distante. Piscis le da la empatía necesaria para llevar el día a día, diluyendo su ego más racional y uniendo su imagen profesional a la del grupo al que pertenece. Esto complementa maravillosamente esa identificación profunda con el bienestar universal que le pide su luna. La combinación de todos estos elementos nos muestra una personalidad dominada por la razón, una mente poderosa que procesa la emoción y la transmite a través de las palabras mucho más que a través de la acción física. Pueden dar la primera impresión de frialdad, pero realmente se están relacionando desde su esencia más profunda, el pensamiento puro y su transmisión. Al ser una tríada de aire y tener al sol en la casa 1, su personalidad deja traslucir su verdadero ser. No hay nada oculto aquí, no hay dobles intenciones, y la palabra surge con velocidad, honestidad y precisión. Su mundo interior acompaña esta necesidad de comunicación y este fluir continuo de información. La búsqueda constante de lo nuevo, de lo que vendrá y de lo que se puede crear es lo que le hace sentir que su interior está verdaderamente completo. Como dijimos antes, no quiere destruir nada, solo quiere hacer lugar para lo nuevo. Los ejes angulares de su carta traen un poco de paz a tanta velocidad mental. Virgo ancla en la tierra firme de la rutina, frenando el exceso de revoluciones al darle un método y una búsqueda de perfección. Es un verdadero freno de control de calidad. Y Piscis le permite unir su vocación a su tendencia acuariana, difuminando de forma compasiva los límites entre su imagen social, su profesión y el otro. Le aporta la empatía de saber que, para hacer el bien general, hay que tener el valor de unirse también en la emoción y no solo desde el pensamiento. Finalmente, el fuego de Sagitario le dará un entorno contenedor, aportándole esa fuerza de arranque y dirección que a veces le cuesta encontrar por sí solo. Buscar personas de acción, pasionales, quizás explosivas y con metas a largo plazo, le ayudará enormemente a organizar su propia disposición inicial. Es, en definitiva, una persona necesaria en este mundo. Es la persona que imagina y crea el futuro, el arquitecto de la mejora social. Alguien que, aunque a veces pueda parecer calculador, simplemente está transmitiendo su inmenso mundo interno de una manera milimétricamente precisa. Depende de los demás saber elevarse y acceder a ese nivel de entendimiento intelectual para conectar con él. Es, sin dudas, un puente brillante entre la mente humana y el futuro, entre el pensamiento actual y la proyección de un bienestar colectivo. Hasta aquí llegamos hoy, nos vemos en el próximo video para seguir analizando nuestro mundo interior y seguir evolucionando,
porque cada paso que damos hacia adentro para conocernos se multiplica hacia afuera en bienestar para todo lo que nos rodea. Hasta la próxima.